Muy bien, feliz noche para todos. Un placer poder estar conectado con ustedes a través de este medio. Quien les habla, el doctor Omar González. Hoy estaremos trabajando con nuestra primera clase en vivo de psicología comunitaria. Un verdadero placer poder interactuar con ustedes a través de esta vía. Gracias a los que pueden conectarse y a los que la verán en diferido. También gracias por la revisión del material. Estaremos profundizando el contenido constitutivo de la unidad uno y 2 de la unidad curricular Psicología Comunitaria. Hemos querido denominar este contenido con Psicología Comunitaria, Teoría, Evolución y Praxis. Un placer, quien les habla, como les dije anteriormente, el licenciado Omar González, tutor influencer de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de la Creativación, de la Creatividad y la Innovación. Para hoy tenemos prevista nuestra bienvenida, contenidos, ciclo de preguntas, actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Es importante entonces comenzar con los elementos fundamentales que tienen que ver con entender qué es la psicología comunitaria. La psicología comunitaria es una disciplina reciente surgida en el siglo 20 en Estados Unidos y rápidamente diseminada, adaptada y a menudo transformada tanto en Europa como en Latinoamérica. Es una disciplina que refleja y respeta las diferentes formas de hacer psicología en distintas culturas y sociedades. En este sentido, rara vez una disciplina en psicología se ha preocupado por remarcar esta circunstancia con tanta intensidad e incluso ha hecho de ello una de sus principales señas de identidad como la psicología comunitaria. Y es que no es solo una cuestión de diferencia práctica, sino cómo se verá a lo largo de este trimestre de una distinta forma de hacer teoría y práctica, seguramente respetando las prioridades de cada sociedad y guiada por los valores de cada cultura, lo que obligaría, por tanto, a hablar no de una, sino de varias psicologías comunitarias. Aunque el desarrollo de esta disciplina está condicionado en parte a las situaciones socioeconómicas y políticas por las que atraviesan las comunidades, existe un sustrato teórico común que algunos matices se han venido aplicando tanto en Europa y en el mundo anglosajón como en Latinoamérica. Este sustrato común es el que ha sido principalmente el objeto de material, cuya exposición pensamos que puede ser un buen referente para la formación del profesional del trabajo comunitario, así como parte fundamental del quehacer y de todo profesional de la psicología. Con esto damos formal inicio a esta clase en vivo con este esbozo que someramente nos presenta el entramado histórico y la evolución de los hitos referentes a la psicología comunitaria. Como lo vemos en esta lámina, son tres elementos fundamentales que tienen que ver con la psicología comunitaria. Primero, disciplina que estudia los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder de los que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social. Por otra parte, esto genera un contexto social, análisis de las estructuras sociales, las políticas y culturas que moldean el bienestar, una relación individuo-ambiente. El individuo no es un ente aislado, sino que por el contrario es resultado y creador de su ecosistema social. Y esto a su vez trae como consecuencia fomentar la autogestión y el poder transformador de la comunidad. Entonces, fíjense que el objeto de estudio de la psicología comunitaria es una tarea compleja de entender y en el caso particular, esta labor resulta especialmente difícil. Por este motivo, es frecuente que su definición se acompañe de alguna alusión a sus orígenes y sobre todo que ésta sea sustituida por su descripción. De esta forma resulta habitual la enumeración de sus principales características.
Entonces entendemos su acercamiento ecológico al análisis de la realidad, los procesos sociales y los individuos, el hecho de ser una disciplina más centrada en desarrollar recursos y potencialidades que en subsanar déficits, su orientación eminente aplicada y su clara vocación preventiva. También se alude a sus ámbitos de aplicación para intentar ofrecer una imagen más precisa de por qué resulta tan difícil su definición. Sin duda, intentar dar respuesta a esta pregunta obliga a considerar varias causas. Probablemente las más significativas sean su juventud, la amplitud de campos de aplicación que incluye y la carencia de modelos teóricos propios. A esta razón podríamos añadir una cuarta, el hecho de que esta disciplina se encuentra fuertemente enraizada en la realidad sociopolítica del país en el que se desarrolla, lo que explica en parte su diversidad de enfoques y supuestos. Entonces, fíjense, la psicología comunitaria surge a partir de las demandas y déficits específicos de una realidad social, política y cultural concreta, que impregna todos sus espacios teóricos, metodológicos de intervención y obviamente ideológicos. Esto implica que lo que los psicólogos comunitarios entienden por psicología comunitaria, sus referentes teóricos y especialmente el tipo de intervenciones que llevan a cabo, no sean coincidentes e incluso que discrepen radicalmente en contextos como el anglosajón o el latinoamericano. Es más, dentro de este último podemos también constatar la existencia de diferencias entre Argentina y Brasil, y especialmente Venezuela, por mencionar algunos ejemplos. La capacidad que tiene la psicología comunitaria de adaptarse a cada realidad concreta, o quizás la capacidad de realidad de cada país para desarrollar un determinado tipo de psicología comunitaria, es probablemente una de las mayores riquezas de esta disciplina. Por tanto, es importante que éste busque modelos teóricos propios y capaces de dar coherencia y unidad a la gran diversidad de intervenciones y aplicaciones prácticas, que incluye también, deben considerarse las particularidades de cada realidad social e incluso incorporarlas a su desarrollo teórico y metodológico. La psicología comunitaria es una disciplina que podría concebirse metafóricamente como casi o cuasi camaleónica, en el sentido de que se adapta y se transforma en función de la realidad sociopolítica. Por otra parte, también pudiéramos decir que esta necesaria adaptación a la realidad más cercana tampoco debe hacer caer a la disciplina en la autoarquía. Nada resulta tan enriquecedor como conocer y relacionar los desarrollos teóricos, las aplicaciones prácticas y las realidades sociales de diferentes ámbitos culturales. Precisamente en el gran espacio de la globalización es importante conjugar hábilmente los elementos generales y la continua transferencia de información entre ámbitos culturales muy diversos, con la capacidad de concretar y operar la realidad más próxima. Con la finalidad de articular estos componentes, se describen y se desarrolla la psicología comunitaria en los contextos que antes señalamos. Partiendo de estas premisas, podemos entender que las características fundamentales del enfoque comunitario podían determinarse como, primero, el enfoque en la prevención. Supera el modelo biomédico de curar la enfermedad para centrarse en prevenir problemas sociales desde la raíz organizativa. Una perspectiva ecológica comprende a las personas dentro de sus múltiples sistemas: familia, vecindario, sociedad, integrando las visiones de Maestro y Morris. Una participación activa. La comunidad no es un paciente pasivo, sino el agente principal de su propio cambio y desarrollo. Esto, a su vez, trae una orientación al cambio social,
Busca la transformación de las estructuras de desigualdad, no solo de adaptación del individuo a la injusticia, sino la transformación de cada uno de esos elementos. Entonces, fíjense que entre los múltiples campos de aplicación que presenta la psicología comunitaria está las líneas de investigación de acción comunitaria, está la investigación, el asesoramiento, promoción y prevención, la capacitación, desarrollo y talleres vivenciales, la producción de material educativo, la intervención psicosocial comunitaria y, por supuesto, la movilización comunitaria. Para tener un panorama claro de dónde actúa el psicólogo comunitario es necesario diferenciar los tres rubros de la psicología. Fíjense, por ejemplo, la psicología individualista actúa sobre un individuo, es unidisciplinaria y actúa desde una posición de neutralidad científico-técnica y todo el poder de decisión se centra en el psicólogo. Actúa sobre los síntomas individuales. Sus objetivos son exclusivamente terapéuticos y su enfoque, por supuesto, es terapéutico. Ahora bien, la psicología en la comunidad actúa sobre un individuo o grupos aislados del entorno sociocultural e histórico. Es multidisciplinaria. Actúa desde una posición de neutralidad científico-técnica. El profesional o el equipo técnico dirige la intervención. Es el centro de la toma de decisiones. Actúa sobre los síntomas de los problemas sociales, se limita a las consecuencias, define objetivos terapéuticos y o asistenciales con un enfoque terapéutico preventivo. Por su parte, la psicología comunitaria per se actúa sobre un contexto social a partir de un colectivo o grupo de personas. Es también interdisciplinaria. Actúa sobre una posición comprometida con el cambio de la realidad social, prioriza la participación de la población y potencia los mecanismos de decisiones colectivas. Actúa sobre los factores y el contexto que generan la situación, problema, intenta llegar a las causas, define objetivos para la transformación de la realidad social y tiene un enfoque preventivo y de desarrollo de la comunidad. Entonces, fíjense que esa evolución histórica nos habla también del modelo clínico tradicional, cómo es un enfoque intrapsíquico, tratamiento individual, el psicólogo como experto distante, luego la salud mental comunitaria, que desinstitucionaliza la búsqueda de llevar la atención psicológica a los barrios y comunidades marginadas a través de la desinstitucionalización de la psicología, da un giro sociopolítico latinoamericano, ruptura con modelos hegemónicos, la integración de la pedagogía de la liberación y de la investigación y acción, para generar una disciplina autónoma y transformadora, consolidación teórica, foco en el empoderamiento en las redes de apoyo y políticas públicas participativas. Ahora esa historia remonta a sus antecedentes de la psicología en Estados Unidos y pueden situarse en los estudios epidemiológicos realizados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, realizados principalmente por sociólogos de la Escuela de Chicago, y en los que se relaciona el desorden mental con factores sociales tales como una falta de integración social,
En este lado del Atlántico no se puede olvidar la figura de Durkheim, Emily Durkheim, cuyas ideas sobre los problemas generados por la emigración mantienen hoy la vigencia de hace 100 años. No obstante, cuando se trata de situar un momento concreto y decisivo en el origen de la disciplina, se alude de forma reiterada a la conferencia celebrada en Boston en 1965. De hecho, es en esta conferencia organizada con la finalidad de analizar la formación de los psicólogos que trabajaban en la comunidad, donde se utiliza por primera vez el término de psicología comunitaria y donde se sitúan las bases de esta disciplina en Estados Unidos. En esta conferencia se reúnen psicólogos y profesionales de la salud mental que ya trabajaban en la comunidad como consecuencia de la creación en 1963 de los centros de salud mental comunitaria. La decisión política de crear estos centros tuvo mucho que ver con el origen de la disciplina y da cuenta de la importancia de la conexión existente entre la psicología comunitaria y los entornos sociales. La decisión de su creación es a su vez consecuencia de ciertos acontecimientos previos y del espíritu de esa época, del desarrollo y las conclusiones de una conferencia, son también en términos más amplios frutos del movimiento social existente en los años 60 en los Estados Unidos. Durante la década de los 60, la sociedad norteamericana se encuentra más receptiva a nuevas orientaciones y parece más consciente de las profundas desigualdades existentes entre la población. Podemos citar desigualdades tanto económicas como el acceso a los recursos sanitarios, a las asistencias educativas, a las escuelas. Igualmente es relevante el cambio que se produce en la concepción de la salud, ya que no se define como la ausencia de la enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, psicológico y social. Las aluci- las alusiones a este momento histórico y a los factores que se originan son frecuentes y, en cierto modo, obligados a analizar el origen de esta disciplina, al menos en el ámbito norteamericano. En este contexto social comienzan a gestarse entre los profesionales de la salud una insatisfacción con el modelo médico tradicional, que atribuye al paciente un rol pasivo y a la interacción y al profesional una actitud de espera ante los problemas de salud mental. Este modelo tradicional defiende un acercamiento individual que desatiende la influencia que en el origen y desarrollo de estos problemas tienen los factores sociales y, por supuesto, los factores ambientales. Un acercamiento que, por otra parte, se muestra insuficiente para alcanzar a toda la población, que requiere de algún tipo de tratamiento o intervención. Fíjense que esto genera o cristaliza lo que sucedió en la convención en Stanford, en una búsqueda de un acercamiento más social y a la salud mental, como se ha indicado en la creación de una psicología comunitaria, que representaría ese acercamiento, así como un primer momento de la comunidad y los sistemas sociales en Estados Unidos. Finalmente, para la década de los 60-70 se cristaliza, ligada al campo de la salud mental, la historia y prehistoria del movimiento comunitario. Está suficientemente detallada en varios libros, como el de Levin en 1981, lo que nos exonera de su relato más detallado del por qué el surgimiento de la comunitaria. Fíjense que también destacan como citas o hitos importantes en esta historia 1963 y 1965. La administración de Kennedy aprueba la creación del Instituto Mental Comunitario, núcleos básicos e iniciales del movimiento comunitario. Y en el 65 se reúne en un barrio de Boston un grupo de psicólogos profesionales de la salud mental que ya trabajaban en la comunidad para discutir la formación en ese ámbito y acaban con una propuesta mucho más amplia, cuasi revolucionaria, que asigna al psicólogo el papel de agente de cambio social y conceptualizado como un participante en las transformaciones comunitarias y que es propiamente denominado psicología comunitaria. Entonces, fíjense, de eso parten
conceptos básicos que ustedes van a poder profundizar en todo el material que está presente en el aula, de todo lo que tiene que ver con la psicología comunitaria, los hitos históricos y cómo es las diferencias que se van ajustando de acuerdo al contexto social y de acuerdo al país donde se está aplicando. Entonces no dejen de leer y profundizar en ese material que está bien completo, donde detalla cada uno de los elementos y cómo se fue moviendo desde los años 60 hasta la actualidad y cómo fue gestándose ese movimiento en diferentes espacios geográficos para dar respuesta a las necesidades del colectivo. Ahora bien, en los modelos teóricos de la psicología comunitaria, indudablemente hay que hablar de tres teóricos relevantes, como John Dewey, George Herbert y el pragmatismo de Kurt Lewin, de la Escuela de Chicago. Ellos tres son precursores o son los modelos teóricos en la psicología comunitaria. Entonces, fíjense, tenemos también como principales exponentes a Marixa Montero, a González Musitu Ochoa y Raúl Rojas Soriano. Por ejemplo, Montero, su aporte clave es que definió la psicología comunitaria latinoamericana basándose en la liberación, el empoderamiento comunitario y el rol del psicólogo como agente catalizador. Para Ochoa, el enfoque de redes profundizó en el análisis de las redes de apoyo social y la interacción entre familias, comunidad y la prevención de la violencia, por favor. Y en su caso, Soriano, el rigor metodológico consolidó la vinculación entre teoría y praxis en la investigación social, dando bases científicas a la acción comunitaria y participativa. Entonces, fíjense, por ejemplo, el interaccionismo simbólico hunde sus raíces en el pragmatismo norteamericano y se desarrolla con la Escuela de Chicago. Una contribución esencial es el pionero trabajo de George Herbert, que será con posteridad sistematizado por un alumno suyo llamado Herbert Blomer. De hecho, en 1937 acuñará el nombre de interaccionismo simbólico a esta nueva orientación. Es entonces el interaccionismo simbólico, como realza el propio Met, se basa en la idea de que la interacción humana está mediatizada por el uso de los símbolos y por la interpretación del significado de las acciones de los demás. Y si de fuentes hablamos, prácticamente hay una casi la única de la obligada referencia. La teoría de Herbert Mead es en quien lo psicosocial va a ser acto de presencia, casi como una manera de ser y no solo como una manera de investigar. Es decir, elabora una teoría de la propia naturaleza humana que se acerca decididamente a una concepción psicosocial del individuo, una fuente antecedente en el propio pensamiento psicosocial y por consiguiente el emergente interaccionismo simbólico se sitúa en las ideas de Charles Horston Coley. Entonces, tenemos que la premisa central del interaccionismo simbólico es la realidad se construye a través del lenguaje y los significados compartidos. Su enfoque social es la identidad comunitaria y relaciones interpersonales cotidianas. Y, por supuesto, su aplicación comunitaria es la reconstrucción de la identidad y cohesión barrial. Por otra parte, tenemos la Escuela de Frankfurt con otro enfoque que influye en la psicología comunitaria, que se gesta en la Escuela de Frankfurt y que tiene en la actualidad su continuidad con Jürgen Habermas. Esta escuela, creada en 1923 por Felix Weil y liderada
desde 1930 hasta el 73 por Max Keimer, es la primera institución en declaraciones abiertamente marxistas. Forman parte de este movimiento filosófico y social intelectual tan reconocido como Erich Fromm, Herbert Marcuse, Leo y Wilhelm Reich. Una preocupación constante en los distintos autores de la Escuela de Frankfurt se sitúa en el estudio del fenómeno del autoritarismo. En la sociedad moderna, según los teóricos sociales, el autoritarismo es un fenómeno cultural global que busca la disolución de la subjetividad humana, es decir, la instrumentalización del yo. Los medios utilizados en las sociedades democráticas para anular la racionalidad autónoma no son como en las sociedades fascistas, el terror o la aniquilación de los enemigos, sino la cultura de masa y los medios de comunicación. Para Horkheimer, la instrumentalización de las masas a través de los medios de la cultura norteamericana se manifiesta claramente con la glorificación de la imagen de la potencia americana, con la degradación del debate político, centrada en cuestiones superficiales y espectaculares, y con la doctrina del falso sueño americano. Precisamente la característica propia de la sociedad americana es la de crear una sociedad utópica basada en el American Way of Life, decretado como estado actual de vida. La propuesta reiterada e impulsa e insulsa de satisfacciones transitorias, ilusorias y secundarias expresadas por la industria de la cultura consigue desviar la atención de las personas de las condiciones reales de su existencia y con ello reprimir los deseos de transformación social. El aparato del capitalismo constituido por un conjunto de organismos gigantescos, prensa, cine, televisión, radio, representa por tanto para la teoría crítica el instrumento privilegiado para anular la racionalidad autónoma y partir de allí para arribar a lo que Marcuse llama sociedad unidimensional, una organización social en la cual las metas son las mismas para todos y el mensaje es vivimos en el mejor de los mundos. La denuncia del carácter envilecedor de las sociedades modernas que utilizan la razón instrumental para aniquilar la razón positiva de toda reflexión crítica y ética revoluciona en la primera mitad del siglo XX. El pensamiento intelectual de la izquierda, desde entonces la Escuela de Frankfurt, constituye una referencia obligatoria de todo pensamiento crítico, siendo actualmente una de las aportaciones más conocidas de Habermas en su interesante y compleja teoría de la acción comunicativa. El interés como sus predecesores por la razón positiva lleva a Habermas a estudiar con profusión la racionalidad social. Este tipo de razón, según arguye el autor, se manifiesta más por la forma en que las personas utilizan y argumentan sus manifestaciones simbólicas, en el contexto social que por los conocimientos que tienen en la acción comunicativa orientada al entendimiento. El hablante, sobre la base del reconocimiento de la validez de lo manifestado, busca con el otro el acuerdo. Para Habermas, la acción comunicacional, libre y racional, orientada al entendimiento, es la que caracteriza la convivencia democrática y el desarrollo personal. Sin embargo, en grandes colectivos o sociedades, este tipo de comunicación totalmente libre de coerciones es puramente ilusorio. Por ello, apunta Habermas, el esfuerzo debe dirigirse a crear pequeños entornos de interacción personal, en los cuales se potencia la acción comunicativa libre de coerciones y restricciones. La atención a los contextos más inmediatos en los que se desarrolla la persona es, de hecho, el interés primordial de la psicología comunitaria. Por otra parte, un problema de la acción comunitaria o comunicativa es la sociedad moderna, que tiene que ver con la colonización del mundo de las ideas. Por otra parte, los medios económicos y burocráticos en la reproducción simbólica del mundo. Este intervencionismo de los expertos en la vida cotidiana lleva a sustituir
el entendimiento lingüístico por la acción estratégica. Entonces, en esta línea, la psicología comunitaria se opone al tecnocratismo y el cambio social planificado de arriba a abajo, rechazando el modelo de experto y el de ayuda paternalista. La disciplina aboga por un modelo de colaboración basado, entre otros, en el entendimiento lingüístico, el acuerdo intersubjetivamente compartido entre el profesional y los miembros de la comunidad, en el cual se desarrollan criterios mutuos para la definición del contexto. Constituyen una de las características del modelo racional. Entonces, fíjense, en la escuela de Frankfurt, la ciencia no es neutral. Debe revelar las estructuras de dominación. Su enfoque social busca la emancipación, la concientización y la lucha contra la alienación. Y su aplicación comunitaria parte de las intervenciones sociopolíticas orientadas a la justicia social. Luego tenemos la teoría de sistemas, una sugerente orientación. Esta teoría, con un enlace muy importante y significativo con las ciencias sociales, tiene un origen múltiple y diversificado. Sus raíces se remontan a los trabajos antropológicos de Bateson en la década de los 30 y una década después a la influencia de la cibernética de Wiener y de la teoría general de sistemas de Ludwig Bock y Butterfly. Esta última teoría, lógicamente primordial en la configuración de las teorías de sistemas, pretende superar la tradición reduccionista, mecanicista de la ciencia, la explicación de los hechos y procesos individuales mediante cadenas de líneas de causa y efecto, resultan insuficientes para explicar una gran cantidad de fenómenos naturales. Y para dar cuenta de la coordinación entre los elementos y sus procesos, la teoría general de los sistemas postula que todos los seres vivos, desde una célula a un individuo, a un grupo, a una organización social, son sistemas abiertos, con un orden dinámico de partes y procesos entre los que se ejercen interacciones recíprocas. Estos sistemas se caracterizan por tres propiedades fundamentales: totalidad, autoorganización y equifinalidad. Entonces, la totalidad, el todo es mayor que la suma de las partes. Los componentes y propiedades de un sistema solo pueden comprenderse como funciones del sistema total. La autoorganización habla del campo del saber de una nueva ciencia que denomina cibernética, el principio del feedback y la retroacción. Y la equifinalidad son las acciones modificaciones que se producen dentro de un sistema al sucederse en el tiempo, son totalmente independientes de las condiciones iniciales. Derivan más bien de los procesos internos y del sistema y de las pautas interactivas. Entonces, A actúa sobre B, B sobre C y C sobre A. La retroacción puede ser de naturaleza positiva o de negativa, por lo cual son necesarios ambos tipos de retroalimentación en los sistemas abiertos. La retroalimentación negativa desempeña un papel importante en el logro y mantenimiento de los patrones de relaciones presentes en el sistema, la homeostasis, mientras que la retroalimentación positiva, relacionada con la partida de estabilidad o equilibrio, permite el cambio en el sistema. Entonces, la teoría de sistemas, su premisa central es la comunidad. Es un organismo vivo de partes interdependientes. Su enfoque social, la dinámica de equilibrio, la entropía, la retroalimentación en la red social. La aplicación comunitaria, el mapeo de redes de apoyo e intervenciones en políticas públicas.
Entonces todo esto genera el modelo de investigación social. Ahora bien, el modelo de investigación social tiene mucho que ver con la comprensión de los factores de investigación y los métodos de investigación desde la perspectiva comunitaria y social. Entonces, fíjense que la psicología comunitaria en su vertiente aplicada es una ciencia que busca la solución de problemas sociales y relevantes. Se ocupa del bienestar de las personas, de los grupos, de las comunidades. El profesional debe saber entender los problemas y las necesidades sociales y debe conocer, manejar, aplicar modelos e intervenir en los diferentes ámbitos de las relaciones psicosociales, así como monitorear los cambios sociales y de acción comunitaria. Por ende, primero debe conocer una serie de conceptos básicos, al igual que los instrumentos empleados para la recolección de los datos fundamentales antes de intervenir en los diferentes ambientes de las comunidades. Entonces, fíjense que la investigación acción participativa se gesta partiendo de una observación y diagnóstico a través de la inmersión en la comunidad. Es decir, el observador está dentro de la comunidad para identificar las problemáticas sentidas por los actores que viven, participan y son entes de esa comunidad. Esto a su vez le permite generar una planificación que no es una planificación aislada, sino que es una planificación conjunta, con un diseño de estrategia donde la comunidad tiene voz y voto. El investigador no es un facilitador, es parte de la comunidad y esto a su vez genera una acción que es una acción que tiene una característica, que es una acción transformadora, que permite la ejecución de las intervenciones y movilización de los recursos dentro de esa comunidad. Esto permite a su vez que haya una reflexión y una evaluación. Hay un análisis crítico de los resultados obtenidos para generar entonces ese nuevo conocimiento y reajustar, si es necesario, las futuras acciones para las nuevas intervenciones. Entonces, lo primero que se tiene que entender es que las comunidades deben ser comprendidas. Deben ser comprendidas. ¿Para qué? Para poder entender su realidad, sus particularidades, sus cualidades, sus accionar, su manera de gestarse como un fenómeno social, como un elemento que tienen entes compartidos y que a su vez tienen sus particularidades. Partiendo de esa premisa, la dificultad de la definición en el hecho de algunos autores de cómo es la identidad comunitaria y cuál es el sentido lógico y coherente del psicólogo dentro de la comunidad. Entonces allí tienen aspectos que ver con los aspectos compartidos, los aspectos personales, la identidad comunicacional, la identidad social, que tiene que ver entonces con elementos individuales como elementos compartidos y elementos correlacionales. Entonces, fíjense, ¿cuáles son esos elementos y ese método de investigación aplicado a la psicología social? Entendiendo entonces lo que hablábamos previamente, la comprensión de las comunidades, ese mapeo del alma de la comunidad, de identificar su historia, su tejido social, cuáles son los líderes en el tiempo en la comunidad, la cultura y las necesidades sentidas antes de intervenir.
Y todo eso parte entonces de utilizar unos instrumentos de investigación que son particulares. ¿Por qué? Porque responden a esa necesidad del colectivo, de esa comunidad, de ese elemento social. Entonces, fíjense que dentro de los métodos está primero el método histórico. Y ese método histórico es un método que se ocupa del estudio de los acontecimientos, de los procesos y de las instituciones, de las civilizaciones pasadas para proceder luego a la identificación y explicación de los orígenes de la vida social contemporánea. ¿Cuáles son las características? Bueno, busca reconstruir el pasado de la forma más exacta y objetiva posible. Tiene como propósito la generación de hipótesis. Busca conexiones ocultas y principios generales que ayuden a explicar las interrelaciones estructurales que existen entre los fenómenos. También, ¿cuáles son sus ventajas? No hay riesgo de interacción entre el experimentador y el sujeto. El investigador es el que encuentra los documentos, los datos, recogen, genera conclusiones. Y su desventaja, bueno, los datos no son siempre confiables porque dependen de la observación de los otros, se emplea mucho tiempo para examinar la documentación, la disponibilidad de información a veces es limitada y comparativa. Ahora tenemos el método comparativo, que consiste en exponer dos o más fenómenos uno al lado del otro para establecer sus similitudes, diferencias, puede sacar conclusiones que definan su problema. Su objetivo es la búsqueda de similitudes y diferencias. Se usa para la generalización empírica y verificación de las hipótesis. Busca llegar a los problemas precisos de ciertos fenómenos. Sus ventajas, bueno, lograr generalizar y delimitar conceptos, permite conocer las realidades y saber si son generalidades o generalizables. Se deben dar explicaciones precisas y no simplistas. Acepta la corrección. Sus desventajas, bueno, la selección de la muestra es compleja, la determinación de los periodos de tiempo no tiene objetividad, a veces hacen comparaciones entre entidades o fenómenos que no pueden ser comparables. Y bueno, también tenemos el método experimental, el estudio de campo, la estructural funcionalista, lo dialéctico, lo etnometodológico, lo participativo. Entonces, dentro de todo eso, cada uno de ellos está profundizado, detallado en el aula. Dentro de estos instrumentos tenemos los métodos más utilizados: la encuesta, la entrevista, las historias de vida, los grupos focales, los talleres participativos, entre otros. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades que van a poder ir profundizando en el aula. Cada uno tiene sus conceptualizaciones, sus características, de qué trata, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Entonces, fíjense que esos elementos, esos instrumentos, por ejemplo, la cartografía social, son mapas dibujados por la comunidad para visibilizar su territorio, sus recursos, sus zonas de conflicto. Las entrevistas a profundidad para capturar la historia oral y la perspectiva de los informantes claves. Los grupos focales son espacios de diálogo grupal para hacer emergentes significados y consensos colectivos. Ahora, todo esto a su vez nos determina cómo se registran las dinámicas del ecosistema, los factores de riesgo y de protección. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los factores de riesgo,
son las condiciones que aumentan la vulnerabilidad y la desintegración. Entre ellos, bueno, podemos destacar la marginación, la violencia estructural, el aislamiento social, la falta de acceso a servicios básicos, entre otros, porque son muchos. En el caso de los recursos, en los factores de protección, bueno, nos remiten a los recursos dinámicas que fomentan la resiliencia y el bienestar colectivo. Ahí tenemos entonces la cohesión social, las redes de apoyo familiar y vecinal, el sentido de pertenencia, el liderazgo comunitario fuerte y todos esos elementos que permiten la cohesión dentro de esa comunidad. Esto a su vez genera los campos de aplicación en el mundo real. Fíjense, cuando hablamos del impacto de la estructura social, de la organización, de las redes de apoyo, de la aplicación del bienestar social, entonces esto trae a su vez elementos que convergen dentro del contexto social. Entonces, primero, las políticas públicas para el diseño de programas sociales equitativos y participativos, la salud pública que diseño de campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud mental a nivel poblacional, el contexto educativo, donde las intervenciones en escuelas para mejorar el clima escolar, para reducir el acoso, fomentar la integración comunitaria, los organismos no gubernamentales y los movimientos sociales que acompañan a esos colectivos que son vulnerables en procesos de exigencia de derechos y autogestión de recursos. Todo esto trae como un aporte trascendental a la psicología general. Fíjense cómo la comunitaria apoya a la general. ¿Por qué? Descentralización del sujeto. Movió el foco clínico de curar al paciente enfermo a transformar el entorno que enferma. Entonces, despatologizando el sufrimiento social, mejoramos ese entorno, mejoramos ese colectivo, mejoramos esa sociedad y por consiguiente vamos a tener entonces a un individuo con una estabilidad emocional, una estabilidad psicosocial. Entonces, el papel del psicólogo es transformar de un experto aséptico a un facilitador, co-investigador, comprometido éticamente con la comunidad, porque está dentro de esa comunidad. Una integración sociopolítica que demuestra que la salud mental es inseparable de la justicia social. Los derechos humanos y las dinámicas de poder entonces trabajan, convergen y confluyen para el bienestar de ese colectivo, de esa comunidad, y esa comunidad a través de esa sociedad, y de esa sociedad por consiguiente, de ese entorno geográfico que constituye el país. Fíjense que todo esto tiene que ver también con la temporalidad de estas teorías, que se mantienen vigentes, que no están en desuso, sino que por el contrario están hoy en día dando vigencia y respuesta a un sinfín de elementos que se mantienen en el colectivo. Entonces, fíjense que los modelos comunitarios no envejecen, lo que hacen es evolucionar. La necesidad de empoderamiento, de redes de apoyo y pensamiento crítico, hoy más que nunca es urgente. En la era de la hiperconexión tecnológica que genera por consiguiente la desconexión humana, entonces, esto debe dar pie a un momento de su creación, de su resurgimiento, de su aplicación, donde la globalización, la crisis climática y los nuevos movimientos de justicia social, entonces tenemos que ver cómo se organiza una sociedad para un equilibrio emocional. Bien, vamos a abrir entonces un espacio. Si hay alguna duda, alguna interrogante de lo que hemos venido eh, trabajando hasta este momento, es el momento ideal para que ustedes participen.
Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, traigo por acá este análisis dialéctico que nos dice que la psicología comunitaria es, en su esencia, un acto de esperanza y liberación. Es la profunda convicción de que las comunidades no son depósitos de carencias, sino fuentes inagotables de poder, transformación y vida. Bien, recordando entonces que nuestra actividad sumativa que corresponde para la unidad 1 y 2 es el cuestionario. Les invito a revisar, a leer cada uno de los materiales que están en el aula. De esos materiales surge ese cuestionario con las interrogantes previstas para verificar que se haya hecho una lectura crítica, analítica y reflexiva de los materiales que están allí presentes, de cada uno de los elementos que subyacen dentro de del aula para su revisión. Quiero agradecer el que ustedes se hayan podido conectar, el que hayan tenido la oportunidad de interactuar a través de esta vía. Cualquier duda, cualquier interrogante que se pueda presentar, les invito a comunicarse por las vías previstas para tal fin. Que tengan todos una feliz y reconfortante noche.